Muy buenos días con todas y todos. Gracias por estar en esta conferencia. Tenemos el honor hoy de compartir este espacio precisamente en el Día Nacional e Internacional de la Diversidad Biológica 2023. Un día particularmente especial luego de haber tenido el año pasado, hacia fines de año, una reunión global que convocó a cerca de 200 países en la ciudad de Montreal para tomar importantes decisiones en relación con el futuro de la diversidad biológica en el mundo. Países, cada uno de ellos comprometidos, y Perú, nuestro país, uno de los 20 países megadiversos del mundo, tiene enormes responsabilidades también. Así es que esta conferencia nuestra hoy, en este día especialmente importante para el mundo y para el Perú, precisamente tiene por nombre del Acuerdo a la Acción, reconstruir la biodiversidad. Mi nombre es Cristina Miranda, soy profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica del Perú y tendré el honor de facilitar y moderar esta sesión de hoy, que empieza 11:05 y terminará pues alrededor de la 1 de la tarde, hora Perú. Pues estamos ya con nuestros y nuestras invitadas a esta sesión. Quisiera darle la bienvenida, en primer lugar, a la viceministra Nancy Chauca, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Nos acompaña también Ana María Hernández, directora de el IPBES, la plataforma precisamente que une la ciencia y la acción en el marco de la biodiversidad. Nos acompaña Ana Stewart también, de el Instituto para la Transformación del Cambio Global. Nos acompaña Flavio Ucejo, también de la Universidad Católica, de la Escuela de Gobierno. Los iré presentando poco a poco, así es que por ahora, pues la bienvenida a Jessica Manso también, directora de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. Así es que empezamos esta sesión con las palabras de apertura de la viceministra Nancy Chauca. Adelante. Muchas gracias, Cristina. Gracias a todos. Bienvenidos. Les quiero hacer llegar un caluroso saludo de nuestra ministra del Ambiente, doctora Albina Ruiz. Y para nosotros, como Ministerio del Ambiente, como sector, es muy grato poder acompañarlos en esta fecha tan importante y en este espacio en particular de discusión y difusión sobre las metas del nuevo marco global de diversidad biológica, que busca promover sin duda la comprensión de los compromisos asumidos por nuestro país, identificando las oportunidades y los desafíos que enfrentaremos en su implementación. En el marco de estos compromisos es necesario contribuir al involucramiento de los diferentes sectores y los niveles del Estado peruano, la academia, las organizaciones no gubernamentales y sin duda la sociedad en general en el desarrollo de una agenda transformadora para revertir la pérdida alarmante de nuestros ecosistemas naturales y de la vida silvestre. Es por ello que es necesario sensibilizar a los gobiernos, a la sociedad civil, sobre la magnitud de estos problemas que afectan al ambiente en el que vivimos y en el que nos desarrollamos. Este espacio, esta fecha, el día de hoy, es una gran oportunidad para difundir los compromisos asumidos en el marco global de diversidad biológica para los 119 países que se reunieron el pasado diciembre en la conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la COP15, realizada en Montreal. También es una oportunidad para discutir la elaboración de una visión estratégica, una hoja de ruta que nos permita asumir los nuevos retos posteriores a la COP15 como sociedad en su conjunto. Por este motivo, que agradezco la presencia de quienes hoy nos acompañan, tanto como panelistas, sobre todo por su contribución en promover conocimientos para la elaboración de este plan de acción que nos permita pasar, como bien lo indica el término de nombre de esta reunión, es del acuerdo a la acción. Y sin duda asumir los nuevos retos post-COP15 por parte de todos los sectores involucrados y en especial, mucho énfasis, más
completamente convencida del trabajo de los jóvenes y de cómo es que pueden involucrarse en los procesos de toma de decisiones y sin duda la academia. Desde el Ministerio del Ambiente estamos conscientes que el cambio del uso del suelo, la extracción insostenible de los recursos y el cambio climático son las principales presiones que promueve la pérdida de la diversidad biológica en nuestro país, y revertir esta pérdida de biodiversidad es la única forma de restaurar los servicios ecosistémicos para obtener un planeta saludable y en condiciones óptimas para vivir, y además para el bienestar de nuestros ciudadanos. Aprovecho también para agradecer la colaboración y las sinergias que se han venido desarrollando, en particular con la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, con quienes venimos promoviendo estos encuentros con participación del Estado a través de diversos expertos y participantes representantes en estos temas. Asimismo, agradecemos la colaboración de cada uno de ustedes que hoy se conectan a este espacio, y los instamos a generar un compromiso personal con la implementación de las nuevas metas del Marco Global de Diversidad Biológica, así como en las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático que promovemos desde el sector ambiente y que son claves a la hora de enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad y el cambio climático en nuestro país y además en el mundo. Queridos asistentes, es hora de reinventar nuestra relación con la naturaleza y ponerla en el centro de nuestras decisiones, de nuestras prioridades, de nuestro día a día, nuestra cotidianidad. De qué manera mejor, pues, para poder contribuir entonces con no solo el desarrollo sostenible que siempre invocamos, sino también con este bienestar y sin duda también con la economía en el futuro más cercano. Necesitamos como especie humana que el cambio sea ahora. Esperamos entonces que tengamos una productiva reunión, así que sean todos bienvenidos. Muchas gracias, viceministra Nancy Chauca, por esas palabras de apertura. Y como efectivamente menciona, pues toca ahora la acción, ¿verdad? Y entonces, gracias. Y bueno, la acción empieza por discutir, por informarse, por comprender los contextos, sus desafíos, y particularmente en nuestro país, un país geopolíticamente desafiante y sobre todo con una confluencia también de diversidad de actores que nos hace también muy especiales, digamos, en términos de los desafíos que tenemos. Así es que vamos a iniciar, luego de las palabras de apertura, con nuestro exposición y panel, con este conversatorio del acuerdo a la acción, reconstruir la biodiversidad en el Día Nacional e Internacional de la Diversidad Biológica. Entonces, queremos dar inicio precisamente con la presentación principal. Este conversatorio tendrá a una presentadora principal, que es la señora Ana María Hernández, y luego tendremos a 3 panelistas, destacados panelistas, que nos van a acompañar también cada uno desde sus expertices. Así es que vamos a empezar presentando a la doctora Ana María Hernández, quien es experta en el campo de la biodiversidad, con especial atención en el derecho ambiental, las negociaciones internacionales y la interfaz ciencia y política, y en sus más de 22 años de experiencia ha trabajado en el Instituto Alexander von Humboldt y el Ministerio del Medio Ambiente y la Fundación Natura CERT, y ha sido profesora de la Universidad del Rosario y de la Universidad Javeriana de Colombia. Ha participado ampliamente en los trabajos del Convenio de la Diversidad Biológica y ha formado parte de diferentes mesas de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación y la sequía, del protocolo sobre zonas y flora y fauna especialmente protegidas del Convenio de Cartagena y de la IPBES. Y en mayo del 2019 fue elegida presidenta de la IPBES. Precisamente le tocó vivir posteriormente todo el desafío de la pandemia. Y bueno, ella está en este momento en la ciudad de Montreal, pero es colombiana y dirige la organización, ¿verdad?,
que es una organización clave para los desafíos de la biodiversidad en el mundo. Ana María Hernández Salgar va a compartir con nosotros una presentación titulada Biodiversidad y Sostenibilidad, nuevos retos de América Latina y el Caribe hacia cambios transformativos. Bienvenida, Ana María. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buen día para todos y feliz Día de la Biodiversidad. Celebramos en este momento alrededor del mundo a todas las personas que están trabajando desde lo local, lo subregional, lo nacional y lo internacional para que efectivamente podamos revertir todos los procesos de pérdida de biodiversidad y asegurar un mejor futuro, un futuro común para todos nosotros. Gracias a la viceministra Nancy Chauca por esas palabras tan alentadoras y que nos invitan a seguir actuando y a continuar fortaleciendo cada vez más y con ánimo el trabajo por la biodiversidad. Yo quería iniciar un poco comentándoles a ustedes qué es esto de la IPBES. La IPBES es la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Es un espacio que no es del sistema de las Naciones Unidas, es una plataforma mundial independiente, pero que está apoyada por todo el sistema de Naciones Unidas. Y es un espacio donde la ciencia y la formulación de las políticas se unen para trabajar para la naturaleza, pero también para nosotros, para las personas. En términos generales, la gente suele decir que somos el equivalente al IPCC, pero para la biodiversidad. Para aquellos que conocen el cambio climático, pues puede ser una buena referencia de nuestro actuar. Actualmente contamos con 139 estados miembros, incluyendo a Perú y más de 2.000 expertos independientes que están trabajando alrededor que son provenientes de todo el mundo y que trabajan ad honorem para dar su expertise, su análisis, su síntesis y su conocimiento sobre biodiversidad. Hasta el momento, la plataforma ha aprobado 10 evaluaciones o informes científicos de referencia. Tenemos un informe global sobre polinización, polinizadores y seguridad alimentaria, otro sobre modelos y escenarios, otro sobre degradación y restauración de tierras. Sacamos en el 2018 4 evaluaciones regionales sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, incluyendo una evaluación para las Américas. Y en el 2019 lanzamos la evaluación global sobre la biodiversidad, que ha sido básicamente la herramienta científica con la cual se han establecido los mayores tomas de decisiones globales desde el 2019 hasta ahora, incluyendo las bases para el marco global de biodiversidad Kunming-Montreal. Más recientemente, el año pasado, durante nuestra 9ª plenaria, aprobamos 2 nuevos informes, uno sobre el uso sostenible de la biodiversidad de especies silvestres y otro sobre múltiples valores de la naturaleza. Ahora, otra vez tenemos otras 3 evaluaciones en camino para los que estén interesados. Una que vamos a aprobar ahora en agosto en nuestra siguiente plenaria, que es sobre especies exóticas invasoras, y otras 2 que todavía tienen un año de estarse cocinando, que van a ser sobre cambios transformativos y sobre los nexos entre biodiversidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Pero en general, con toda esta labor de informar desde la ciencia, desde la evidencia, nosotros estamos tratando de alentar el desarrollo de conocimiento de manera transparente, de manera objetiva y sólida para apoyar a la toma de decisiones. Ese es nuestro objetivo. Y precisamente quiero compartir con ustedes algunas reflexiones considerando toda esa investigación y evidencia presentada durante la última década por nuestros autores. La primera es sobre la relación tan compleja pero tan vital entre las personas y la biodiversidad.
Todos somos parte de la naturaleza y claramente dependemos de los soportes que la naturaleza brinda para nuestro diario vivir. Nos vestimos con biodiversidad, comemos biodiversidad, vivimos por la biodiversidad. La biodiversidad es la piedra angular del desarrollo humano. Pero a pesar de esta dependencia, nuestras elecciones, nuestras acciones han resultado directamente en la mayor degradación de la biodiversidad en la historia de la humanidad. En los últimos 50 años, la pérdida de la biodiversidad ha dañado el funcionamiento de los ecosistemas naturales y ha disminuido su capacidad de brindar un conjunto de aportes que son realmente vitales para la vida de todos los seres humanos. Estamos hablando, por ejemplo, de que la abundancia promedio de especies nativas en la mayoría de los principales hábitats terrestres se ha reducido al menos en un 20% y estamos contándolo a partir de inicios del siglo XX, desde los 1900. Más del 40% de las especies de anfibios, casi el 33% de los corales formadores de arrecifes y más de un tercio de los mamíferos marinos están amenazados. Al menos 680 especies de vertebrados se habían reportado ya extinguidas desde el siglo XVI, y eso por la parte silvestre. Pero quiero resaltar que también tenemos unos procesos de pérdida complejísimos en la parte domesticada. Alrededor del 9% de las razas domesticadas de mamíferos que son utilizados para alimentación y para la agricultura se habían extinguido en el 2016 y tenemos en este momento alrededor de 1000 razas que están amenazadas. Entonces, no solamente estamos hablando de la biodiversidad que está por allá en la selva, sino también la biodiversidad de la que dependemos nosotros para nuestra alimentación, para nuestra seguridad, para nuestra salud, está siendo amenazada. Alrededor de 1 millón de especies se encuentran en peligro inminente de extinción y todo esto es gracias a acciones humanas. Esto ha sido determinado a nivel global. Estas son cifras que ustedes pueden encontrar en nuestra evaluación global de biodiversidad. En el caso de América Latina y el Caribe, nuestros expertos que hicieron la evaluación de las Américas señalaron que en comparación con la época precolonización, precolombina, se ha presentado una reducción, para dar algunas cifras, del 95% de los campos altos de las praderas en la parte de América del Norte. En el caso de Mesoamérica se ha reducido un 72% del bosque seco tropical y en el Caribe ese mismo bosque seco tropical se ha reducido en un 66%. Si vemos el caso de la selva atlántica de América del Sur, se ha reducido en un 88% y tenemos un 17% de reducción también en nuestra selva amazónica. Nuevamente, todo son procesos de transformación en paisajes dominados por los seres humanos. En términos socioeconómicos, nuestra región, que para el 2018, estos son datos del 2018 de nuestra evaluación de las Américas, tenía alrededor del 13% de la población mundial y tenía alrededor del 34% del PIB. Y también generábamos alrededor de entre el 23 y el 24% de la huella ecológica global. Juntos, todos estos puntos, ¿qué es lo que nos están indicando? Básicamente que la mayoría de los países en las Américas utilizan la biodiversidad, la naturaleza, de manera más intensa que el promedio mundial, superando la capacidad de la naturaleza para renovar las contribuciones a la calidad de vida. Eso es lo que estamos llamando, que estamos superando los umbrales de la resiliencia. Y esto nos tiene que llamar poderosamente la atención, porque siempre hemos dicho que nuestro continente y especialmente nuestra subregión es llena de tesoros, pero especialmente el tesoro verde de la biodiversidad. Pero no podemos seguir con esa frase cuando nosotros estamos viendo que estamos sobreexplotando de manera tangible. Las mediciones son tangibles en términos de que estamos sobrepasando la capacidad de la naturaleza para poder ajustarse a nuestras necesidades. Pero
¿Qué causa esta pérdida de biodiversidad tan alarmante a todos los niveles? A nivel global, la evaluación de la IPBES identificó 5 motores principales de pérdida de biodiversidad que obviamente pueden variar de país a país, pero entre los principales está el cambio de uso del suelo y de los océanos, la explotación directa de las especies, el cambio climático, la contaminación y la introducción de especies exóticas e invasoras. Pero más allá, detrás de estos motores directos está lo que conocemos como motores indirectos del cambio o esas causas subyacentes a la pérdida de la biodiversidad que están totalmente asociados a nuestros valores y a nuestros comportamientos sociales, en lo económico, en lo demográfico, en lo tecnológico, en lo educativo, en lo cultural. Y en el caso de América Latina, nuestra evaluación determinó como principales impulsores directos la conversión de tierras, la sobreexplotación en general de especies, pero con énfasis en la sobreexplotación pesquera y el cambio climático. Hay que entender que en este momento, si bien nosotros tenemos como el cambio del uso de la tierra como el principal motor de pérdida de biodiversidad, a 2050, si no cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, el cambio climático nos va a pegar mucho más duro. En términos de los impulsores indirectos de pérdida de biodiversidad, tenemos las tendencias demográficas que están en crecimiento versus a la capacidad, como les decía, de resiliencia de nuestros ecosistemas. Tenemos debilidades en los sistemas de gobernanza, overlap en esos sistemas de gobernanza y claramente el sistema sistemas que generan inequidades y desigualdad en nuestra sociedad. Se espera en general que los factores de cambio de la biodiversidad y de las contribuciones de la naturaleza para las personas se intensifiquen, en el futuro, lo cual nos obliga a mejorar las políticas y las eficacias de gobernanza. Si ustedes siguen el Convenio de Diversidad Biológica, saben que cada 10 años ponemos unas metas de trabajo en el Convenio de Diversidad Biológica. Entre el 2010 y el 2020 se establecieron las metas Aichi, que fueron las anteriores a las metas que se acaban de aprobar, que se conocen como metas Kunming-Montreal. Estas metas Aichi no se cumplieron a nivel global. Hubo poco éxito en su implementación para la mayoría de los países de las Américas. Y esto es una alerta roja, porque el marco de acción global al 2030, el marco Kunming-Montreal que se aprobó y que ya la viceministra lo había mencionado, no puede seguir la misma tendencia de lo que se hizo o no se hizo con las metas Aichi durante los 10 años pasados. Hasta el 2050, la población de las Américas tiene una tendencia a crecer un 20%, llegando hasta alrededor de 1.2 billones. Eso es una proyección. El PIB debería duplicarse, pero claramente se va a duplicar el consumo. Entonces hay una presión impresionante sobre nuestra biodiversidad. Y a pesar de una reducción en las tasas de degradación de algunos biomas que vemos como noticia muy positiva, pues claramente se proyecta que la pérdida de biodiversidad va a continuar al 2050 y más allá si los patrones actuales de consumo y de comportamientos continúan. Otro tema es que si seguimos por estos patrones, pues claramente no vamos a poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible y tampoco los objetivos aspiracionales que tiene la biodiversidad a través del Kunming-Montreal, el Global Biodiversity Framework, perdón, se me cruzan un poco los cables, y tampoco los objetivos que se han establecido en términos de cambio climático. Aunque la pérdida de biodiversidad, la pérdida de hábitat y la conversión de los ecosistemas para diferentes usos
como les decía, ha sido el factor dominante de la pérdida de biodiversidad. Se prevé que el cambio climático pues, será el factor de crecimiento más rápido en los próximos años si tenemos un escenario de status quo. Y teniendo como base la época precolombina, se proyecta una pérdida de casi del 40% de la abundancia media de especies para el 2050. Es decir, las proyecciones sobre la futura pérdida de biodiversidad plantean riesgos realmente significativos para la sociedad, porque los ecosistemas del futuro van a ser menos resilientes. Entonces, se espera que se enfrente una mayor variedad de factores de cambio que han sido las principales causas de degradación en el pasado. Quiero llamar también la atención que todo esto va ligado a que esto puede impactar claramente las culturas y nuestras comunidades indígenas y locales que dependen de la biodiversidad. Y no solamente dependen de la biodiversidad para alimentarse o para vivir en su cotidianidad, su cultura misma, su lengua, sus tradiciones, su forma de vida, depende de su relación con el territorio y de su relación con la biodiversidad. Y sabemos que el 61% de las lenguas de las Américas está amenazada o está en peligro. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que no solamente tenemos los riesgos asociados a que ya no vamos a tener suficiente fruta en el supermercado, sino que también hay culturas, hay vida que depende de esta biodiversidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo primero es no seguir haciendo lo mismo. Pero además no quiero que piensen que yo vine acá a dar mensajes apocalípticos, no es la idea, estamos celebrando la biodiversidad hoy y siempre decimos en la IPBES que todavía no es demasiado tarde para marcar la diferencia. Lo que sí es que tenemos que trabajar en todos los niveles, desde lo local hasta lo regional y hacia lo global. La pérdida de biodiversidad afecta a todos los sectores y a todos los aspectos de la sociedad y debemos trabajar en un diálogo continuo con el sector público, privado, academia, organizaciones, comunidades. Esto es un tema de diálogo franco, abierto y sobre todo respetuoso. Si queremos tener éxito, debemos abordar no solo impulsores directos, que son muy importantes, sino también los impulsores indirectos. Esos yo los recalco siempre, porque son los que tienen los valores y comportamientos subyacentes que nos han llevado a este punto de crisis. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático, más los problemas de salud, deben ser vistos de forma transversal, son interconectados y se refuerzan mutuamente. Se debe trabajar junto a la problemática de biodiversidad y de cambio climático. No son piezas separadas del problema. Para alcanzar un adecuado desarrollo y bienestar humano, también es importante hacer lo que ustedes están haciendo hoy, llamar al cambio, llamar a la acción. Y algunos ejemplos de esa acción están, por ejemplo, en los mecanismos basados en áreas, en el establecimiento y control de áreas protegidas, comunitarias, indígenas, con adecuados esquemas de monitoreo y control normativo. Otras acciones claves están asociadas a la restauración, a los abordajes de manejo basados en ecosistemas, en el control de especies exóticas, en transiciones a esquemas socioecológicos, etcétera. Quiero llamar la atención que esta también es la década de Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas, así que estamos enfilando baterías desde diferentes frentes para trabajar en pro de la biodiversidad. No podemos olvidarnos de las acciones también que están dentro de los mecanismos de incentivos, como los pagos por servicios ambientales o los mecanismos de ecocertificación. Todo eso debe hacerse respetando los diferentes niveles de gobernabilidad y gobernanza y los derechos asociados al territorio, que incluye, por ejemplo, el conjunto de los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas o el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales y la distribución de beneficios. Pero todo esto es
deber ser, digámoslo así, quisiéramos tener esas herramientas y muchos de ustedes conocen y en el Perú seguramente tienen ya esas herramientas en ejecución. Ahora bien, las medidas tomadas hasta ahora han sido más incrementales que transformadoras. Tenemos que ser claros en que las decisiones de política en general, las decisiones de trabajo en terreno en particular, tal vez no han estado alineadas con las urgencias y los vacíos señalados con los mensajes científicos, con el llamado proveniente de los sistemas de conocimiento, con las reales prioridades de los motores directos e indirectos de pérdida de biodiversidad. Muchas veces ganan las prioridades políticas o prioridades sociales y no se ven las prioridades reales en términos de el estado de la biodiversidad. Sin un giro significativo hacia un mayor compromiso en la implementación de metas, hacia mayores recursos y acciones transversales y transdisciplinarias más urgentes, pues es muy difícil alcanzar las metas nacionales e internacionales que nos estamos trazando. Y el nuevo marco global de biodiversidad, Kunming-Montreal, del Convenio sobre Diversidad Biológica, pues abre una ventana inmensa de oportunidades en esta generación para cambiar el futuro, para llegar a actuar. Pero eso se debe aprovechar, que no nos pase como en las metas Aichi. El marco a nivel global es precisamente eso, es un marco, tiene objetivos generales, son muy ambiciosos algunos de ellos son específicamente y muy bien cuantificados, como el tema de áreas protegidas y planificación especial, o la cuantificación para restauración de tierras y mares degradados, el tema de pesticidas, pérdida de nutrientes, subsidios dañinos, y todo eso estamos hablando de que son cuantificaciones desde lo mínimo necesario que se tiene que hacer. Tiene un ambicioso compromiso de financiación, que eso incluye a países desarrollados y cómo los países desarrollados pueden apoyar a los países en vías de desarrollo, etc. Entonces, en general, este marco mundial abordó las causas directas de pérdida de biodiversidad y algunas de las causas indirectas de pérdida de biodiversidad, y brinda acciones generales que deben tomarse en cuenta para el 2030. Ahora, si todos los objetivos se logran a tiempo, se supone que veremos una reducción en la pérdida de biodiversidad cuando la analicemos en el 2030. Nosotros esperamos desde la IPBES hacer una evaluación global actualizada a ser presentada en el 2028, claro, si nuestros países aprueban esa puesta de trabajo, para ver cómo justamente van las acciones en terreno que se estarían implementando bajo el trabajo del marco global Kunming-Montreal. Pero hay que tener claro, la responsabilidad está directamente en manos de los países. Los que implementan estos marcos son los países, las instituciones que actúan en respuesta a estos objetivos globales. Las actuaciones para los cambios transformativos necesarios para reducir los procesos de pérdida de biodiversidad se dan cooperativamente y desde los territorios. Y aquí escuchar a los gobiernos subnacionales, a las gobernaciones, a las alcaldías, es importantísimo. Se debe trabajar desde lo local, porque en lo local es donde se ven las dinámicas, es donde se entienden los procesos de degradación, pero también donde se inician los procesos de conservación y de recuperación. Y esto se escala a lo nacional, a lo global. Entonces, todos los cambios deben ser, necesariamente deben pasar y deben ser informados por la ciencia, por la evidencia, pero también se debe involucrar a una mayor diversidad de sistemas de conocimientos y de voces que están comprendiendo las diferentes formas en que valoramos, entendemos y abrazamos la naturaleza. Es crucial también la voluntad política y al mismo nivel es crucial el compromiso social. La rueda del cambio no puede ser tirada solo por un lado,
sino que es responsabilidad de todos. No es que el gobierno es el que tiene que hacer, gobierno local o el gobierno nacional o la multilateralidad. No, la sociedad en su conjunto tiene que jalar todo ese proceso. Y para finalizar, es importante mencionar que la cooperación y las finanzas sí son claves para apoyar los esfuerzos, pero es muy importante comprender los contextos y las necesidades a nivel de país y específicamente en los territorios en los que se implementarán los proyectos y las acciones. Los países deben aportar desde las cuentas nacionales, desde las cuentas locales, desde las arcas de país y de territorio, a la protección de la biodiversidad según las prioridades que ustedes determinen en campo y apoyarse de la cooperación internacional en términos científicos, técnicos o financieros para dar el plus para alcanzar esos fines. Con esto ya me pasé como quién sabe cuánto tiempo del tiempo. Les quiero agradecer nuevamente por la oportunidad de unirme a ustedes hoy en esta gran celebración de la biodiversidad y les devuelvo la palabra que me la tomé abusivamente. Gracias, Cristina, por la oportunidad y gracias a todos. Pues gracias más bien, Ana María, por las importantes reflexiones que acabas de hacer en este tiempo, valiosísimas además, ¿no? Este tesoro verde que mencionas y cómo es que debe ser más que una hermosa frase, sino que debe llevar un compromiso, ¿verdad? Un compromiso político, social y económico, y a este centro en el cual es necesario poner la salud comprometida también con nuestra biodiversidad. Así es que yo, de hecho, vamos a ir analizando todo esto que nos acabas de compartir, sin duda, desde esta mirada territorial también, ¿no? Como bien señalaste, y el informe del IPBES tan famoso y que sonó tanto en el 2018, precisamente lo que dijo fue: la gobernanza local es la que tiene el desafío ahí, en el territorio. Entonces, precisamente ahora, pues vamos a darle pase a nuestros panelistas para que cada uno vaya aportando en base a esa experiencia y esa mirada que cada uno va a poder aportar para desentrañar, digamos, todo esto que tú señalabas, que forma parte de este nuevo marco global que debería permitirnos hacia el 2030 hablar de una menor degradación de la biodiversidad, de una recuperación de la biodiversidad también, posiblemente, y más aún de un respeto hacia estas comunidades indígenas también, que son tan importantes en este desarrollo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos reiterando el agradecimiento a Ana María por lo que nos acaba de compartir, la excelente exposición magistral que nos ha dado. Pues voy a cederle aquí la palabra. Primero presentar a nuestros tres panelistas. Por cierto, tenemos en primer lugar a Flavio Osejo. Flavio Osejo es director de formación continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Es máster en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y bueno, él va a compartirnos sus perspectivas y análisis desde el lado del desarrollo de capacidades y la investigación sobre esa agenda de biodiversidad que ha señalado nuestra expositora. En segundo lugar, tendremos la participación de un representante del gobierno regional de Ucayali, ¿no? Acabamos de hablar de la relevancia de la acción desde el nivel local. Miguel Sánchez Toledo es doctor en gestión empresarial, asesor en la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del gobierno regional de Ucayali, proyectista de la autoridad ambiental de este gobierno regional y director de conservación y diversidad biológica. En tercer lugar, tendremos la participación de Ana Stuart Ibarra. Ana Stuart Ibarra es directora del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. La doctora Stuart es experta en clima y salud en América Latina y el Caribe y acaba de asumir como directora de este Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Anteriormente fue directora
científica y también directora del Programa de Investigación de América Latina y el Caribe del Instituto de Salud Global y Ciencia Translacional de la Universidad Estatal de Nueva York. Así es que le damos la bienvenida a nuestros tres panelistas y le cedemos la palabra en primer lugar al profesor Flavio Aucejo. Adelante. Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias, Ana María, por las reflexiones que nos has dado, ¿no? Aunque en poco tiempo creo que has planteado temas que son bien estructurales en lo que se refiere a la biodiversidad, ¿no? Y me quedé pensando cuando decíamos o decías si había algo que celebrar, ¿no? O había algo que conmemorar. Y bueno, creo que la respuesta claramente para todos aquí en la sala es que sí, ¿no? O sea, la biodiversidad es uno de los aspectos probablemente más impactantes que tenemos en relación a los ecosistemas, ¿no? Quien les habla es un economista. Eh, y yo creo que sí tenemos razones para celebrar, pero también hay razones, como bien señalabas, para actuar, ¿no? Creo que hay muchos elementos y a ellos me quiero referir en los minutos que tengo. Y además, no se trata solamente de celebrar este día, ¿no? Hay que celebrar el próximo año, la próxima década, el próximo ciclo, el próximo milenio, ¿no? Es decir, la biodiversidad es un elemento que debe estar necesariamente en nuestro diálogo. Y quiero iniciar este comentario a la brillante exposición que nos has compartido, Ana María, y a quienes nos están viendo y escuchando. En esto que me parece muy importante este vínculo que señalas, ¿no? Entre la biodiversidad y la cultura. Y eso tiene un impacto más significativo en países como el Perú y en América Latina en general, y en algunas regiones en el mundo también, ¿no? Y es que nosotros tenemos poblaciones enteras que viven en una relación sistémica con su biodiversidad. La desaparición de su biodiversidad es la desaparición de esa cultura. Y la desaparición de una cultura no es un tema menor. A veces en este siglo XXI no le damos tanta relevancia. No estamos hablando de un conjunto de seres humanos que se insertan en la realidad de una forma distinta, que tienen una cosmovisión distinta, una lengua distinta, es decir, un ser humano como nosotros, pero que interactúa de una forma totalmente distinta con su entorno. Y eso es un elemento increíblemente valioso. En nuestro país, en el Perú, estamos bendecidos con eso. Tenemos muchas lenguas originarias, distintas poblaciones, la gran mayoría de ellas, sino que todas las poblaciones originarias vinculadas a su entorno, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de biodiversidad no debemos de perder de vista que esto está vinculado a las personas, no solamente se trata de lo que bucólicamente o poéticamente miramos ahí, ¿no? Hay gente que está involucrada en esto. Y en ese sentido, biodiversidad, cultura y ver las amenazas que existen sobre esta como el cambio climático me parece que es una combinación importante y resaltar esta vinculación que tiene que existir entre el cambio climático y biodiversidad, ¿no? Lo segundo que quería mencionar es que claramente aquí lo que necesitamos es acción, ¿no? Y la acción pues proviene básicamente de los tomadores de decisiones. Y lo que podemos observar es que en el diálogo de los tomadores de decisiones, me refiero al sistema político, a los partidos políticos, en el Perú en particular, el tema de la biodiversidad no está en la agenda, no está en el diálogo cotidiano. Uno no es raro, sino que yo no recuerdo, no creo que recuerdo un par de congresistas o representantes de partidos políticos que dentro de sus diálogos estén el tema de la biodiversidad. Pero eso es claramente lo que hemos escuchado. Ana María nos da una señal de acción urgente. Por lo tanto, debería estar pues en el diálogo de aquellos que tienen la posibilidad de destinar no solamente decisión, sino también presupuesto para poder atender esta situación urgente, ¿no? Y eso no es algo que podamos observar de forma cotidiana en el Perú. Y de hecho, los convenios y acuerdos a los cuales se han hecho referencia en el mundo, toda esta preocupación que hay por el cambio climático, también es algo que observamos a nivel global, pero en el Perú en particular, cambio climático, riesgos sobre la diversidad, no es algo que encontremos en el diálogo de los políticos que más adelante van a asumir posiciones de gobierno, en los 3 niveles de gobierno en realidad, ¿no? Y eso me lleva al tercer punto,
que es la mirada desde lo local, ¿no? O sea, claramente hay un rol importante para gobiernos regionales. Vamos a escuchar en unos minutos una experiencia en el Perú, y también para municipios, ¿no? Y entonces eso automáticamente nos lleva a otra dimensión que también trabajamos en la Escuela de Gobierno, que es el tema de la descentralización y la capacidad que tienen los gobiernos regionales y locales para actuar en su territorio frente a problemas concretos, ¿no? Yo creo que ese es un gran tema que en algún momento se tiene que trabajar. Y finalmente el tema del compromiso social, ¿no? No solamente es el gobierno, no solamente son las empresas, los productores, sino también es la sociedad civil organizada y el ciudadano de a pie. Personas que desarrollan su vida cotidiana, pero que también tienen que tener dentro de su imaginario una preocupación sobre el tema de la biodiversidad, que va desde cosas tan sencillas como no tirar por la ventana del vehículo en el que se transportan una botella vacía de plástico, ¿no? Entonces, creo que hay todavía un espacio importante en términos de generar conciencia, como se señaló, de llamar la atención sobre este asunto, ¿no? Para no seguir haciendo lo mismo. Y de hecho, y con esto acabo, desde la academia, en lo que corresponde a la Escuela de Gobierno, que es a la que me quiero referir, porque es donde tengo mi sede, digamos, de acción, nosotros desde lo que corresponde a nuestras ofertas, tanto de posgrado como de educación continua, buscamos coadyuvar en este esfuerzo y también con labores pequeñas pero significativas de incidencia, ¿no? Tratando de buscar generar un esfuerzo de generar conciencia. De hecho, es este evento en el cual estamos participando, como bien señaló la viceministra, es un esfuerzo más que tenemos como Universidad Católica, como Escuela de Gobierno, destinado a generar conciencia, en este caso, sobre el tema de la biodiversidad, y por supuesto estamos más que comprometidos a poder seguir trabajando, como bien señaló la viceministra, en una agenda más intensa, digamos, ¿no? Porque claramente aquí lo que necesitamos es que este tema esté en el imaginario de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Gracias. Gracias, Flavio, por las reflexiones. Efectivamente, la pelota, ¿verdad? Como se diría, está en la cancha, en diferentes canchas, pero al fin todo es un mismo partido, ¿no? El partido por la conservación de nuestra biodiversidad. Y como señaló Flavio, efectivamente, tenemos pues en nuestro país este valioso valor, valga la redundancia, relacionado con nuestros pueblos indígenas, ¿no? El Perú tiene 55 pueblos indígenas y hay una indesligable relación entre biodiversidad y cultura, como señaló. Pues precisamente ahora quisiera, ¿verdad?, antes de cederle la palabra al representante del gobierno regional de Ucayali, el señor Miguel Sánchez Toledo, quisiera reiterar que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Tenemos 250 participantes en este momento. Pueden hacer sus preguntas a través del Facebook Live también y a través del Zoom en la opción de formular sus preguntas. Bueno, entonces le cedemos la palabra al señor Miguel. Adelante, por favor. Gracias, Cristina. Gracias, Ana María. En realidad, una excelente presentación que nos muestra la realidad mundial de la biodiversidad. Es decir, nos han mostrado cifras, yo diría un poco dramáticas, ¿no?, de cómo día a día se va perdiendo nuestra biodiversidad. Y hasta ahora no entendemos, como lo señalaba Ana María muy bien, que nosotros vivimos de la biodiversidad. Los servicios ecosistémicos, tanto ambientales, económicos o sociales, vienen de esta biodiversidad. Y entonces, para un poco bajar al nivel nacional y regional, a nivel país nos tumbamos anualmente 150.000 hectáreas año. Eso es lo que se tumba anualmente. Y si se baja esa cobertura, todo lo que hay en ese ecosistema, flora y fauna, se pierde, ¿no? ¿Y quiénes son los primeros afectados? Son obviamente las comunidades indígenas que se ha tocado, ¿no? Solo para poner en el contexto de Ucayali. Nuestra región tiene 10 millones de hectáreas, ¿no? En esos 10 millones de hectáreas anualmente se tumban 30.000 hectáreas
Hace 20 años se tumbaban 10, hace 5 se tumbaban más o menos 20 y hoy nos tumbamos 30. Es decir, no estamos haciendo, digamos, algo para frenar, ¿no? Esta biodiversidad. La presión constante del humano hace que, digamos, cada vez haya más áreas degradadas y deforestadas, ¿no? O sea, actualmente tenemos casi el 10% de nuestro territorio totalmente degradado. Entonces, y el principal, digamos, la principal causa es lo que ha señalado Ana María, ¿no? Es el cambio de uso del territorio. Se tumba y obviamente se hace una agricultura probablemente no alineada a lo que había antes, ¿no? O sea, se pone, digamos, algunas especies exóticas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esto, no? Flavio señalaba muy bien el tema de la voluntad, pero yo recuerdo con Flavio, a quien lo saludo desde acá, se construyó la estrategia rural de biodiversidad, ¿no? Pero bueno, se ha hecho el esfuerzo con los cooperantes, un bonito documento, digamos, invito a leerlo, pero ahí está, ¿no? Incluso se ha llevado a un sistema más de implementación de política, que ya haya quedado, ¿no? Es decir, la voluntad es importante, pero si no hay el presupuesto, lo que dice Ana María, el financiamiento, es complicado, digamos, trabajar con biodiversidad. Si uno entra a la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, uno puede darse cuenta, porque ahí está, digamos, categorizado, cuánto, digamos, invierte en lo que es adaptación o mitigación, realmente es menos del 5%, ¿no? En mi región, tengo que hacer un poco de crítica, ¿no? Manejamos casi 400 millones en presupuesto, digamos, regional, y solo tenemos 7 proyectos, ¿no? Que involucran 14 millones de soles, ¿no? Frente a una inmensa biodiversidad. Casi mi territorio es el 85% bosque, ¿no? Pero cada vez, como les he señalado hace unos momentos, o sea, cada vez se tumba más el bosque, ¿no? Y cada vez, yo diría, nos estamos matando, ¿no? Entonces, ahora, se hablaba de la riqueza cultural, efectivamente, ¿no? O sea, nosotros acá en Ucayali teníamos 14 grupos étnicos, ¿no? Que involucran casi 60,000 habitantes en 400 comunidades nativas, ¿no? Que en realidad su riqueza es invalorable. Yo hace unos días he estado por el área de conservación y limiría, y hay especies como el palo rosa, ¿no? Que podría fácilmente hacerse una reforestación, ¿no? Porque es una especie, yo diría, casi en extinción, ¿no? Y entonces, y de esa planta se podría sacar muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo desde los gobiernos regionales? Realmente la mirada es un poquito difícil, ¿no? Si uno debe empezar por biodiversidad, debería empezar por una zonificación ecológica y económica, ¿ya? Pocas regiones lo tienen. Y si hablamos del siguiente paso, ordenamiento territorial, peor. La única región ordenada acá es Tacna. Y la que sigue, el gobierno regional ha empezado este año un proyecto de ordenamiento territorial, la primera, que va a ser Ucayali, ¿no? Sería la segunda. Pero somos 25, incluyendo Callao. Y poco se hace, ¿no? Entonces, hay estrategias que podrían ayudar. Uno, es la estrategia de diversidad biológica. Nosotros recién el año pasado somos una de las pocas regiones que tiene este instrumento, ¿no? Que es un instrumento que se ha aprobado, una ordenanza regional, y que va desde el año 22 al 2030, que está alineado al Plan de Desarrollo Regional Concertado. Pero nuevamente, tenemos el instrumento, pero no tenemos el financiamiento, ¿no? Los cooperantes ayudan, no se puede negar, pero digamos, ahí también hay que hacer un poco de cambio, ¿no? O sea, se lanzan proyectos, todos los proyectos van a la selva, pero cuando uno mira, son consultorías que se hacen en Lima y poco llegan acá a la zona, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, también señalaba Ana María que se tiene que ir de la mano, es el tema de la estrategia de diversidad biológica con la estrategia regional de cambio climático, ¿no? Porque definitivamente, digamos, la pérdida de biodiversidad está relacionada con el cambio climático. Actualmente, en la región casi se emite el 10% de gases de efecto invernadero relacionados al total nacional, que a cifras del 2019 está llegando a algo de 210,000 toneladas de gases, ¿no? Entonces, esto hay que revertirlo. O revertimos, o sencillamente nos estamos, como dicen los japoneses, haciendo el harakiri, ¿no? Pero
hablar, como ha señalado nuestra expositora de la biodiversidad, es hablar del capital natural, ¿no? Y la Amazonía en general, que es casi más del 60% de nuestro territorio del Perú, involucra casi el 70%, ¿no? Entonces, está el recurso agua, están, digamos, tanto la flora y la fauna, y realmente estamos haciendo poco a nivel regional. Necesitamos cambiar, creo que esa es la principal recomendación de Ana María, el cambio de actitud, o sea, por nosotros mismos, ¿no? Puede ayudar, digamos, a que esto, digamos, se reduzca, y esperemos que al 2030, digamos, las cifras que se han mencionado, tanto a nivel global o regional, que en algunos aspectos se ha dado a conocer, puedan ser alentadores, ¿no? Y podemos celebrar un día como hoy, 22 de mayo, ¿no? Una reconstrucción verdadera. Y dejemos los acuerdos, como dice este lema de este año, ¿no? Del acuerdo a la acción, que es lo más importante, ¿no? Veamos, cada uno es responsable. O sea, no podemos negar, digamos, la participación, digamos, de las tres instancias de gobierno, ¿no? La parte privada, la academia, ¿no? Tiene su rol, y en la medida que podamos avanzar en reducir, digamos, esta pérdida que genera degradación, podamos tener un mundo más sano y obviamente el bienestar de cada uno de ustedes. Gracias por el espacio y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por esa participación y por señalar estos desafíos a nivel territorial. Como mencionaba Miguel Sánchez, pues definitivamente ahí está estas enormes cifras sobre el cambio de uso de suelo, ¿verdad? El cambio de uso del territorio y cómo es que llega a afectar este valioso recurso que tenemos, como señalaba Miguel, en cuanto a, por ejemplo, casi el 70% de nuestro territorio con bosques o tierras con aptitud forestal, ¿no? Y lo que representa en términos de gestión y de lograr también presupuestos, ¿no? Para ello. Bueno, gracias por esa participación y por esas reflexiones al gobierno regional de Ucayali. A continuación cedo la palabra a Ana Stewart, quien es, como señalé, directora del Instituto Interamericano para el Cambio Global, para que pueda aportarnos desde esa perspectiva, desde la cooperación global, desde la investigación global y estos esfuerzos también que ya se vienen desarrollando hacia lograr este marco, cumplir con este marco global de biodiversidad. Adelante, Ana. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, colegas Ana María, Miguel, Flavio, por las palabras breves y a toda la audiencia. Bueno, como comentó Cristina, trabajo actualmente en el IAI. Somos un ente intergubernamental y servimos a 19 países de las Américas, inclusive Perú, un país fundador. Y nuestro rol es promover la generación y el uso de información científica, específicamente relacionado con cambio global, para mejorar la toma de decisión en los gobiernos y en otros sectores. Entonces, en este contexto quería hablar sobre la gestión y financiamiento de la ciencia. Bueno, desde nuestra perspectiva, hoy en día se requiere una transformación, una revolución de la ciencia, una ciencia que se enfoque en soluciones, que trabaja desde una manera equitativa, directamente con las comunidades más afectadas o los gobiernos que van a tomar las decisiones, rompiendo las barreras que existen entre las disciplinas para juntar las distintas disciplinas, desde la ciencia social, ciencia natural, entre otros, con los saberes fuera de la academia, para juntos co-construir nuevas soluciones que necesitamos urgentemente. A eso se refiere la ciencia transdisciplinar. Y es el tipo de financiamiento que nosotros desde el IAI apoyamos y financiamos, porque en base de muchos trabajos a nivel global se ha mostrado que un enfoque transdisciplinar resulta en productos y conocimientos que son más probables que pueden apoyar realmente la toma de decisión y la búsqueda de soluciones concretas. Pero requiere, como mencioné desde el inicio, una transformación de la ciencia. Requiere cambiar las estructuras académicas y también requiere generar capacidades a diferentes niveles para poder participar y gestionar este tipo de ciencia.
Bueno, también desde la perspectiva del IAI, para poder abordar estas problemáticas se requiere la cooperación entre múltiples países de la región de las Américas para generar información sobre los retos transfronterizas. Son procesos de cambio global, cambio climático, pérdida de biodiversidad que no afectan a una sola nación, que no conocen las fronteras y por eso requiere una cooperación desde la ciencia y desde las políticas y la sociedad civil para poder buscar estas soluciones conjuntamente. Bueno, por último, mencionar que este enfoque de la ciencia transdisciplinar netamente reconoce la inequidad y las desigualdades que existen en la sociedad de los que sufren los impactos de cambio global, pero también las inequidades que existen y siguen persistiendo dentro del sistema de ciencia y la academia. Los que han tenido poder, los que han sido valorados, las perspectivas y voces que han podido dominar la ciencia, y la importancia de transformar esos procesos a través de la decolonización de la ciencia y otros procesos que valoran la equidad, diversidad e inclusión dentro de los procesos de la ciencia. Desde el IAI, nosotros somos el anfitrión de un consorcio de agencias de financiación de la ciencia llamados el Belmont Forum. Nosotros somos la sede y anfitrión del Belmont Forum. En este momento son 39 agencias de financiación y colaboración en la ciencia a nivel global que se enfoquen en ciencia transdisciplinar sobre cambio global ambiental, justamente los problemas y temas que hemos tocado hoy en día. Y quería mencionar que hay 2 convocatorias que en este momento pueden ser de gran interés para la problemática y búsqueda de soluciones para la biodiversidad, el tema de hoy en día. El primero es el Nexo de Clima, Ambiente y Salud. Bueno, de hecho, esto me toca directamente porque yo he trabajado muchos años en el Nexo Clima, Ambiente y Salud. Como ya mencionaron Ana María y los otros colegas, primero clima, ambiente tienen que ser tratados directamente juntos, pero por otro lado, la salud es directamente impactado por el bienestar, digamos, de todo nuestro entorno, salud humano y también salud de todos los otros seres no humanos con quienes compartimos esta planeta Tierra. Bueno, esta convocatoria de Clima, Ambiente y Salud está abierta en este momento para prepropuestas. Pueden enviar hasta mediados de julio. Cada equipo que postula tiene que incluir por lo menos 3 países, es un enfoque netamente multinacional y tienen que incluir enfoque transdisciplinar. Eso quiere decir ciencias sociales, ciencias naturales y actores fuera de la academia, de la sociedad civil o de los gobiernos. También tienen que incluir por lo menos 3 financiadores y van construyendo un consorcio para poder postular para los fondos, para trabajar en un proyecto de investigación sobre algunos diferentes aspectos de clima, ambiente y salud. Y después voy a poner en el chat el enlace. La otra convocatoria que quería mencionar, que también muy importante para la discusión de hoy, es una convocatoria sobre la Amazonía y bosques tropicales. Esta convocatoria fue propuesta por el IAI y FAPESC, la Agencia de Financiación de Ciencia de Sao Paulo, Brasil, hace casi un año atrás. Y en este momento estamos en el proceso de determinar el alcance o el enfoque de la convocatoria y estamos realizando varios talleres virtuales y presenciales para poder escuchar de la comunidad, de la sociedad civil, la comunidad científica y de los actores de los gobiernos cuáles son las prioridades que deben estar considerados en esta convocatoria. Se espera lanzar la convocatoria, abrirlo al inicio de 2024. Sería una convocatoria global, pero sí hay un enfoque fuerte de la región amazónica. Obviamente sería de mucho interés para Perú y ha habido mucha participación de peruanos en los talleres que hemos realizado hasta el momento. Ese taller también vamos a acompañar un proceso de formación de capacidades. Eso quería mencionar también, que hacer el salto desde la ciencia y la academia tradicional a la ciencia transdisciplinario requiere un esfuerzo para aumentar la capacidad. Estos tipos de habilidades de hacer la ciencia transdisciplinaria no se enseñan tradicionalmente en los programas académicos, donde estamos trabajando con otros actores para crear capacidad en la región de las Américas para poder hacer este tipo de ciencia que nos parece que va a tener mayor impacto en las políticas públicas y en la búsqueda de solución. Nos vamos a abrir convocatorias el próximo año para participar en cursos de formación de ciencia transdisciplinar y para concursar para fondos semillas. Hemos realizado esa misma experiencia este año pasado con enfoque en clima, ambiente y salud. Y en este momento estamos a punto de financiar 12 proyectos en varios países de la región de las Américas enfocados en clima, ambiente y salud.
Bueno, quería mencionar eso. Y por último, es fundamental en capacitar a los científicos de poder interactuar y trabajar en el nexo de la política y viceversa. Y por eso en el IAI también tenemos un programa que se llama los Fellows de Ciencia, Política y Tecnología, los STEP Fellows se llama. Es un programa más o menos a nivel de postdoc para capacitar a personas que están comenzando su carrera, que quieren trabajar en entes gubernamentales, intergubernamentales o el sector privado para apoyar la asesoría científica, para mejorar el uso y la posibilidad de usar la información científica en estos diferentes espacios de gobierno. En este momento tenemos 45 fellows en 11 países de las Américas que están colaborando en un red interamericano para mejorar la capacidad de la región de usar información científica, como la información que compartió Ana María del IPES y otras fuentes tan importantes para la región. Bueno, muchísimas gracias y espero las preguntas en el chat. Muchas gracias, Ana, por ese amplio panorama que acabas de describir, ¿verdad? En relación también a las oportunidades que existen ya para poder materializar, digamos, la aplicación, por ejemplo, como señalabas, de este enfoque transdisciplinar, ¿verdad? Y la urgencia también de incorporarlo a las soluciones que se proponen para evitar mayor degradación de la biodiversidad, ¿no? Esta mirada que va a permitir que los problemas sean resueltos desde estos diferentes enfoques disciplinares para confluir en soluciones que realmente integren, ¿verdad? Aspectos como incluso la cultura, la ciencia, lo social y así sucesivamente, pues todos integrados hacia soluciones. Y bueno, gracias por haber compartido también estas convocatorias que seguro nuestros participantes van a poder valorar y profundizar más. Bueno, gracias, Ana. Tenemos ahora efectivamente un espacio para preguntas, para responder las preguntas. Tenemos varias puestas ya aquí en el chat. Quisiera empezar dándole la palabra de repente pues a Miguel Sánchez, porque hay varias preguntas, Miguel, que están orientadas hacia el rol y los instrumentos y la acción de los gobiernos regionales, específicamente el gobierno regional de Ucayali. He compartido aquí en el chat, Miguel, las preguntas. Voy a mencionarlas y luego tendremos una segunda ronda de respuestas a estas preguntas según cada uno de los panelistas pueda responder, ¿sí? Entonces, tú puedes ver las preguntas, ¿verdad, Miguel? Aquí. Sí, sí. Estoy viendo en el chat alguna de ellas. A ver, respecto a la primera que está relacionado al cambio de uso. En realidad, esta es una problemática nacional. ¿Se fue el audio? Ok. ¿No? Es decir, en Brasil, o sea, siempre hay que mirar, digamos, algunos ejemplos que nos puedan servir. Digamos, la deforestación ha bajado, ¿no? Entonces, la deforestación ha caído y no es igual a nivel país, a nivel de nuestro país, ¿no? Que la deforestación en algunas regiones va a la subida. ¿Y cuál es, digamos, el enfoque que ellos han tenido de esto, ¿no? Ellos han tenido algunas propuestas alternas, ¿no? Si miramos solo un ejemplo, en el tema del COVID, la deforestación en Ucayali ya se salió fuera del contexto, ¿no? O sea, promedio era 30.000, en la época del COVID, en el año 21, 40.000 hectáreas se tumbaron. Bueno. El tema era que no hay opciones, ¿no? Es decir, tenemos que dar, no solo decir, ¿sabe qué? Quiero que la deforestación se detenga, sino cuál es la alternativa que proponemos, ¿no? En algunos casos ha funcionado muy bien. Hoy en día, por ejemplo, yo les explico así con algunas cifras, ¿no? Hace 20 años, digamos, las exportaciones de Ucayali lo explicaba la madera, ¿de acuerdo? Entonces era en promedio algo de 50 millones de dólares anuales, ¿no? Claro, mucho de acá de la madera sale
hacia Lima, y uno puede ver exportación de Lima hacia afuera, pero Lima no tiene pues árboles, ¿no? Sale solo por cambio de rotación. Ahora, entonces, por ejemplo, hoy se explica las exportaciones de Ucayali no por la madera, sino por las exportaciones de aceite crudo, ¿no? O sea, casi se ha triplicado, $150 millones explica la palma aceitera hoy en día acá en Ucayali. Pero la promoción de la palma aceitera se tiene que hacer en lugares adecuados, que quiere decir en áreas degradadas, en áreas deforestadas y con condiciones edafoclimáticas, ¿no? Ya se ha hecho, digamos, una primera, digamos, zonificación, ordenamiento, en la cual la palma podría llegar máximo en Ucayali ahorita está en promedio, tiene 50.000 hectáreas, podría llegar en todo caso a duplicarse esta cantidad, porque espacio, digamos, en áreas adecuadas hay 238.000. Más de eso ya sería, digamos, generar un problema, como se ha mencionado, de los ecosistemas, ¿no? Entonces, por ahí hay una alternativa, es decir, se tiene que proponer alternativas, como el caso de la palma aceitera, el cacao, los frutales nativos, ¿no? El gran problema es el financiamiento, ¿no? O sea, pocos, digamos, se arriesgan digamos, a invertir, puesto que no hay un paquete tecnológico desarrollado. Y ahí el rol importante de la academia, de generar esos paquetes tecnológicos para que se transfieran y se hagan, digamos, realidad en estos productos. Eso respecto al primer punto. Respecto al tema de cuál es la política, ¿no? ¿Qué se está haciendo respecto a que varias regiones tienen ZE y no hay resultado? Es lo que se señalaba, ¿no? El país está acostumbrado a hacer grandes consultorías, tener grandes instrumentos, ¿no? Bonitos, empastados, cuestan buenos miles de dólares, y ahí queda, ¿no? No se deshoja, digamos, no se lleva a la práctica estos instrumentos para el análisis que se ha hecho. Se ha hecho un análisis muy interesante de los cuales son los drivers, ¿no? Que está generando, digamos, la problemática, se plantean alternativas, se hace un programa de inversión, pero ese programa de inversión no se refleja pues, en los presupuestos anuales, ¿no? Yo acabo de revisar las cifras en la página amigable del MEF y encuentro que solo en temas de diversidad biológica, el país, ¿no? De los 200.000 millones anuales que dispone, solo para el tema de biodiversidad es menos del 1%. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, decimos que es el capital natural, que es la razón de nuestra existencia, porque de ahí comemos, ¿no? Sin embargo, solo se le aplica menos del 1%, ¿no? Y a nivel de Ucayali, les decía al inicio, ¿no? Nosotros solo tenemos apenas 7 proyectos que involucran 14 millones, pero nuestro presupuesto está llegando a 400 millones, ¿no? Entonces uno puede hacer una cifra, es un poquito mayor al promedio nacional, que está llegando a menos del 3%, ¿no? Es decir, es un poco complicado. Luego señalan, digamos, si se puede, digamos, a ver, ya, respecto a las áreas naturales. Ahí sí hemos hecho algo por nuestra región. Nuestro territorio tiene 10 millones de hectáreas, es el 100%. 25% del territorio está entre áreas naturales protegidas, ¿no? Que lo maneja el sector nacional, y las áreas de conservación regional. Nosotros tenemos ahorita 2 áreas de conservación regional que involucran casi 300.000 hectáreas. Estamos en pos de ir a la tercera, que es el área de conservación del Velo de la Novia, con belleza paisajística que se puede hacer mereces ahí, ¿no? Entonces, hay un buen avance, ¿no? Esto de alguna manera un poco frena, digamos, la deforestación que podría haber en este tipo de sistemas. Pero también me doy con la sorpresa, ahorita revisando la página amigable, que el gasto del año 2014 al 2022 a nivel nacional, ¿no? Es al revés, ¿no? O sea, el centralismo, ¿no? Los sectores se llevan, y cuando esto debería ser al revés, ¿no? ¿Dónde están los recursos naturales? ¿No? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Dónde está esa biodiversidad? ¿Dónde está la flora, la fauna? ¿No? Recuerden que el país, más del 60% es selva, ¿no? La sierra tiene su propio, pero todo el presupuesto nuevamente está, fíjense, ahí están las cifras, no mienten, ¿no?
y está desde 2014 al 2022, ¿no? A nivel nacional, solo 400 millones de los 200.000 millones que el país tiene de presupuesto. Bueno, creo que con eso en algo he atendido algunas interrogantes. Gracias, Cristina. Sí, muchas gracias, Miguel. Efectivamente hay una gran cantidad de preguntas para el gobierno regional de Ucayali, Miguel, pero creo que has atendido buena parte de ellas. Así es que quisiera ahora cederle la palabra también a Ana María, porque aquí hay algunas preguntas para ella. Por aquí hay una pregunta para Ana María. No sé si logras verla, Ana María. Dame un segundo. Ok, ya. ¿Cuál cree que debe ser el enfoque para establecer nuevas metas? Esto yo ya lo había contestado por el chat, porque eso es una pregunta recurrente que hace absolutamente todo el mundo. Unas metas básicamente no son las mejores, no necesariamente son las más ambiciosas, sino las que se pueden realizar, las que se pueden hacer con lo que uno tiene a la mano y también esperando a que haya más recursos, tanto humanos como financieros, para poder trabajar. Pero básicamente las metas mejores son las metas más realistas. Y en América Latina y en el Caribe nosotros tenemos la oportunidad de hacer metas mucho más ambiciosas que en otras regiones, porque no solamente tenemos una biodiversidad gigantesca, sino tenemos unos impulsores fantásticos en la juventud, en las comunidades indígenas, en locales, en los gobiernos subnacionales, que resultan ser una herramienta importantísima en estos procesos de transformación. Pero entonces las metas, como digo, deben ser más que moderadas, realistas. Y el otro punto es que las metas necesariamente deben ser cuantificables, tienen que estar ligadas a indicadores que permitan monitorear los procesos de éxito en la gestión de estas metas, porque muchas veces los países de América Latina, bueno, no, de todo el mundo, porque esos son en todo el mundo, mandan unos reportes de biodiversidad en cumplimiento de las metas, diciendo que todo lo están haciendo fantástico y que están respondiendo a todo fantástico. Y la realidad es que la biodiversidad va en picada. Entonces, hay que aprender a decir, a ver las cosas como son, a ver las realidades de los territorios, a ver las realidades de la sociedad, a asumir esas causas de raíz, los motores de pérdida que les mencionaba, con la gente que está sufriendo los procesos de pérdida en territorio y concertar en un diálogo concertado las metas realizables que van a ser entre todos en conjunto. Las metas teóricas son una cosa, las metas prácticas es a lo que le debemos apostar. Gracias, Ana María. Es cierto, nada más, ¿verdad?, certero aquí, y es que tengamos la orientación de plantear metas que realmente sean alcanzables, ¿verdad? Tal vez una gran dificultad es que se plantean metas que no son alcanzables y que además requieren toda una arquitectura institucional para llevarlas adelante, sumado al presupuesto que resulta indispensable, como lo ha señalado varias veces Miguel Sánchez desde el GORE Ucayali, y cómo es que se hace urgente también destinar desde entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad?, que es clave en esto, el presupuesto adecuado para que las autoridades del caso puedan cumplir con las metas. Las metas hacia el 2030 ya están establecidas en este nuevo marco global de la biodiversidad aprobado el año pasado en la ciudad de Montreal,
que pone a nuestro país, al Perú, también como un signatario, y tenemos la obligación de cumplir estas metas, pero efectivamente de manera interna como país tenemos una serie de aspectos que arreglar también para que esto sea posible, y por eso es que estamos desarrollando este tipo de espacios, ¿verdad?, para abrir el debate e identificar qué es lo que realmente hace falta desde el propio territorio. Así es que bueno, tenemos aquí muchísimas preguntas, varias de ellas ya se han contestado y también se pueden contestar de manera escrita, porque sí hay una gran cantidad. Reiterar también, por cierto, que la Escuela de Gobierno ha puesto un Google Forms en el chat para que nuestros participantes puedan llenarlo, por favor, y seguir mejorando este tipo de espacios. Bueno, continuando con nuestro programa, como dijimos, estamos respondiendo las preguntas, pero también ahora quisiéramos ya ir concluyendo, dándole un espacio a cada uno de nuestros panelistas, una nueva y última ronda de participaciones para cerrar un poco más este valioso diálogo que se ha ido dando y luego pues tener la participación de una representante del Ministerio del Ambiente, Jessica Manso, directora de Diversidad Biológica, para que también nos acompañe con unas palabras finales. Así es que quisiera en primer lugar cederle la palabra de atrás para adelante. Vamos a empezar. Así es que, por favor, Ana Stuart, si puedes, adelante. Gracias, Cristina. Solo para ir cerrando, reiterar que ha habido muchos comentarios en el chat, la importancia de la inversión en la ciencia, pero desde lo local, nacional e internacional, generar esa inversión es una inversión para el bienestar de toda la sociedad, generar las evidencias también va a ayudar a después argumentar y gestionar fondos desde nivel nacional e internacional. Y esto requiere también una transformación en cómo hacemos la ciencia hacia una ciencia más equitativa y una ciencia enfocada en el bienestar de todos los pueblos, respetuoso y dialogando con todos los diferentes saberes que existen en Perú y los otros países que tienen los mismos retos. Muchas gracias, Ana María. El desafío es la equidad, ¿verdad? Y más aún en la ciencia. Gracias. Adelante, Miguel. Solo, digamos, agradecer a cada uno de los participantes, ¿no? Definitivamente reiterar que la importancia de conservar, ¿no? Y mantener, digamos, esta biodiversidad, revalorando, digamos, esa cultura de la gente que hoy habita en esa biodiversidad y concientizando, ¿no? a la población. Creo que en ese marco, digamos, es necesario todavía fortalecer la gobernanza en los 3 niveles de gobierno. Y bueno, pues esperamos que hoy día sea el inicio de ese cambio que todos deseamos para que la diversidad tenga. Perdimos el audio, Miguel. Estás en silencio. No te escuchamos. Ahora sí, por favor. Creo que tal vez está con algunos problemas de conexión, Miguel, porque no llegamos a escuchar lo último, pero como señalaba precisamente, decía Miguel, que espera sea el inicio de una serie de cambios que permitan afrontar estas metas y esta acción urgente que requiere la biodiversidad, ¿verdad? Cedemos entonces ahora, gracias Miguel, cedemos ahora la palabra a Flavio. Por cierto, hay una pregunta, Flavio. ¿Hay instrumentos nacionales de gestión de la biodiversidad? Por ejemplo, el plan de restauración de bosques, entre otros. Estos que se supone deben ser ejecutados en todo el gobierno, ¿acaso son suficientes? Es una pregunta para ti. Adelante. Gracias, Cristina.
Efectivamente existen un conjunto de instrumentos de gestión, así le llamamos, ¿no? O de documentos, digamos, ¿no? Miguel ha hecho referencia en 2 oportunidades en sus participaciones a que existen unos documentos muy hermosos en los cuales se ha gastado muchísimo dinero y que están adecuadamente guardados, pero que no se han transformado en acción, ¿no? Y yo aquí quiero plantear una suerte de explicación a modo de hipótesis de por qué pasa esto, ¿ya? Para mí la razón es muy sencilla. El tema del cambio climático y el tema de la biodiversidad y el efecto, digamos, sobre la pérdida de bosques, ¿no? Con esta terrible deforestación que se da en todo el Perú y en Ucayali, como bien nos ha señalado Miguel, este es un tema que no es urgente. Es decir, el indicador de deforestación, las miles de hectáreas que se pierden, no es algo que a los que toman decisiones les quite el sueño. Lo voy a poner como un ejemplo. Si uno es el gerente de finanzas de una compañía, lo que a un gerente de finanzas le quita el sueño es su posición bancaria. ¿Qué significa? ¿Cuánta plata tiene en el banco? Esa es la última pregunta que hace cuando se va en la noche a su casa a descansar. Y la primera pregunta que hace cuando llega en la mañana a su oficina. Es decir, ¿cuánta plata tenemos en el banco? Para ver si puede tener capital de trabajo ese día. Bueno, eso que estoy señalando no es algo que ocurra con los temas que estamos discutiendo hoy día. Yo les aseguro que ningún político en nuestro país se va pensando cuánto bosque se ha deforestado o cuánta biodiversidad se ha perdido. Entonces, en el instante en el cual nosotros tengamos esos indicadores como algo que nos preocupa, en ese momento va a ser demasiado tarde, porque ya lo perdimos simplemente. Entonces, el problema es realmente muy serio, porque no hay sensación, no solamente sensación, no hay urgencia en relación de actuación efectiva por parte del Estado y los gobiernos en particular. Y también, la señal clarísima de esto es que no hay presupuesto, ¿es verdad? Tenemos un montón de documentos, pero que no tienen presupuesto. Lamentablemente, los sistemas administrativos en nuestro país, y en particular el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, es un sistema que lo que produce son buenos documentos, pero no produce acción. Si no, pregunten ustedes cuántas políticas nacionales tienen financiamiento de presupuesto público. Nosotros tenemos un país que es presupuesto centrista. El que determina, o como decimos en Perú, el que corta el pastel, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, si al ministro de Economía le parece importante, hay plata. Si no le parece importante, no hay plata. Punto. Hasta el presidente o la presidenta de la República le pregunta si puede o no puede hacer algo. Ese es el Perú que tenemos. Así no vamos a poder hacer absolutamente nada. Ni en este tema, ni en otros temas que afectan a la población, porque no están en la cabeza de quienes tienen la billetera. Esa es la verdad. En consecuencia, para que esto cambie, lo que se necesita, ¿qué cosa es? Primero, una acción estructurada. Es decir, tiene que haber una acción de parte de la sociedad civil, de los actores, para poner este tema en agenda. No hay otra forma, porque si no, no hay manera de convencerlos de que esto es importante y esto es importante. Un viajecito para que vean las hectáreas forestales en Ucayali no estaría de más, para que vean que una cosa es ver una foto y otra cosa es ver lo que pasa en Ucayali o lo que pasa en Madre de Dios. Y así es como uno puede generar sensibilización. Entonces, si no hay acción ciudadana sobre este tema, acción de organizaciones de la sociedad civil, de los directamente afectados, como son comunidades originarias, pues el tema no se va a poder movilizar. Y lo segundo es que es necesario alinear intereses. Es decir, ¿por qué se mueven elementos asociados a la palma aceitera? Porque hay intereses económicos involucrados. En otras palabras, necesitamos alinear los intereses para que exista presión sobre el gobierno de tal manera que se dé acción. Si no empezamos a hacer cosas, simplemente no va a ser urgente. Y cuando lo consideremos urgente, va a ser cuando ya no existan bosques que proteger. Así es, Flavio. Hay que actuar ahora, ¿verdad? Por eso nuestro conversatorio se llama Del acuerdo a la acción, reconstruir la biodiversidad. Estamos contra el reloj y vemos la diversidad de actores involucrados, ¿verdad? En nuestro país para lograr estas ambiciosas metas. Le cedo la palabra a continuación precisamente a Ana María Hernández, quien nos dio una conferencia inicial muy rica, interesante y desde estos diferentes abordajes que nos surge mirar y atender.
¿verdad? Ana María, adelante, por favor. Gracias. Un mensaje corto, pero potente para la reflexión. El primero es que no tenemos recetas mágicas. Estamos en un mundo y en unos territorios, y nuestra América Latina es un mapa llenísimo de complejidades y tenemos que trabajar basados en esas complejidades. El reto es fenomenal, es gigante, especialmente en los diálogos. Y hago énfasis en eso porque entre ambientalistas o entre las personas que amamos y defendemos el tema ambiental y la biodiversidad, nos entendemos divinamente y decimos que vamos a hacer las acciones. Pero como bien decían, también hay otras personas, hay otros sectores, hay otros actores que no están cercanos a la defensa ambiental, y con ellos también hay que dialogar, porque con ellos también se debe construir país, se debe construir futuro, se debe construir desarrollo. Así que el reto del diálogo es el reto más importante dentro de estas complejidades. Y las acciones finalmente, con esto termino, es que son las acciones las que se hacen en los territorios. Quiero reafirmar eso nuevamente, es la base comunitaria, es la base local, es la base de quienes están en el día a día, en lo urbano y en lo rural, viviendo de la biodiversidad, con la biodiversidad y a través de la biodiversidad, los que pueden dar las mejores soluciones a los problemas que existen. Así que la acción se hace en los territorios, no en los escritorios, y menos deben quedar engavetados. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Vamos a rescatar esta frase: la acción se hace desde el campo, ¿verdad? Y no desde los escritorios. Es cierto. Muy bien, gracias por estas valiosísimas palabras y este llamado a la acción, ¿verdad? Y hay definitivamente aquí una enorme, un enorme mar de intereses en el chat que se evidencia con la diversidad de preguntas desde diferentes actores. Así es que, como se dice, pues ya el partido está empezando y simplemente hay que empezar ya a administrar todos estos diferentes desafíos y roles que va a tener cada uno y que ya los tiene, ¿no? Pero repetimos, en este nuevo marco global con las metas aprobadas, pues también hay diferentes demandas para estos diferentes actores. Bueno, quisiera entonces ya, como decíamos, concluyendo hacia el término de nuestro diálogo de hoy, de nuestro conversatorio del Acuerdo de la Acción, Reconstruir la Biodiversidad, pues cederle la palabra a Jessica Manso para que ella cierre desde el Ministerio del Ambiente como directora de Diversidad Biológica este rico diálogo que hemos tenido. Y que se ha ido organizando paulatinamente con la participación de la Escuela de Gobierno, de la Universidad Católica, de donde soy parte, así como con Flavio Osejo, y también hemos ido organizándolo con los diferentes actores y aliados que están comprometidos con esta tarea. Así que dejo la palabra a Jessica. Adelante. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los participantes de este webinar. Sí, eran como 250 participantes, y eso muestra en realidad el interés que hay en la diversidad biológica, como no solamente por un interés científico, un interés de pura investigación o de protección, ¿no? Sino por un real interés en que esta pérdida hace que cada vez tengamos menos bienes, menos servicios, menos conocimientos tradicionales asociados a esta diversidad genética que con los que contamos. Lo que menciona el estudio de la IPBES en realidad es bastante también preocupante, ¿no? Porque
la IPBES es en realidad el soporte para el desarrollo de las metas. Se habla de la pérdida, del peligro de extinción del 25% de las especies que han sido evaluadas de plantas y animales. Estamos hablando pues, de 1 millón de especies que están en peligro de extinción. Y la tendencia esta tendencia no se ha visto en 10 millones de años de la vida del planeta. Entonces es en realidad una preocupación grande y el cambio climático es un motor de afectación de la diversidad biológica, pero el cambio de uso de suelos, la sobreexplotación de los recursos son por el momento más importantes para la diversidad biológica y el cambio climático. Sin embargo, sabemos que el cambio climático también está vinculado pues a la pérdida de diversidad biológica. Entonces este equilibrio trastocado que actualmente tenemos necesita intervención urgente. Y estas metas que tienen como base el estudio de la IPBES, que es un estudio técnico-científico, nos pone un techo. Y habían algunas preguntas respecto a ser realista, que muy bien las ha respondido Ana María, ¿no? Sí, necesitamos ser realistas y también pensar en que tenemos que tomar esta acción que nos pide el convenio de los países, los especialistas en diversidad biológica, para incorporar dentro de las políticas nacionales en todos los diferentes niveles, en todos los diferentes ámbitos, sectores, y tanto en el área pública como en la privada, como ciudadanos, como consumidores, como en nuestro día a día también debemos de tener ese cambio, porque si hacemos todo igual, no vamos, es como la dieta, ¿no? Si comes igual, si no haces ¿no? Si no haces un cambio, en realidad va a ser todo igual, ¿no? Y no podemos esperar tener un cambio ante una crisis, ¿sí? Si no tenemos estas medidas, no solamente del Ministerio del Ambiente, sino de todos los sectores. Y por supuesto, aquí tenemos un público muy importante de la academia y de los investigadores, de los ciudadanos y también de los gobiernos regionales y locales, porque es en el territorio donde se toman las decisiones. Bien, mencionaban también que no es desde el escritorio, ¿no? Porque como dicen en los documentos se pueden decir muchas cosas, pero el que toma la decisión, si corta o no corta un bosque, si caza o no caza un individuo de un animal, ¿no? Para tráfico, es el poblador que está viviendo junto al territorio. Es al que se le tienen que dar oportunidades y soluciones, porque eso también es un inconveniente es una problemática muy grande, como lo que pasa en Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios, no, el problema para resolverlo no solamente es en el punto de donde se está haciendo la minería ilegal, sino en las regiones que están colindantes a la zona, que demandan oportunidades, demandan otras actividades que puedan dar un desarrollo sostenible para la conservación de estos bosques. Y es ahí donde tenemos conjuntamente que trabajar. Y es justamente allí donde el marco global de diversidad biológica, el nuevo marco global, nos presenta 4 objetivos, algunos relacionados a la recuperación de especies, de los ecosistemas, la conectividad entre ellos, porque esto es fundamental sobre todo para las especies que son móviles o que son grandes, que requieren de hábitats o volúmenes de alimento mayores, aquellas que dispersan semillas de otras que no pueden desplazarse, o las plantas. Hay muchos principios biológicos que están detrás de la lógica del establecimiento de las áreas protegidas o de otras medidas de conservación basadas en áreas, ¿no? Y estas lógicas deben de ser consideradas también para esta conservación, que no solamente, como les decía, son áreas protegidas, pueden haber otras medidas como áreas de conservación
privada, como concesiones de ecoturismo, concesiones de conservación, áreas de conservación regional. Hay diversos tipos de modalidades municipales también, que son de las municipalidades provinciales. Es importante involucrarnos, tanto como Estado, ¿no?, en sus diferentes niveles, como sociedad civil. Todo suma, todo es necesario. Y mencionarles también que algunas de las metas también están vinculadas al financiamiento, como bien mencionaban. Todavía no tenemos un financiamiento que pueda, ¿no?, acercarse a abordar todas las necesidades que tenemos que cubrir. Proyectos para inversión pública en diversidad biológica, se tiene la lógica, se tienen los lineamientos para recuperación de ecosistemas, restauración de ecosistemas, pero restauración, ¿no? No reforestación con especies exóticas, sino estamos hablando de restauración de pues, ecosistemas que van a tener especies nativas y la lógica de las otras especies vinculadas de flora y fauna a estos espacios, y que esto provea los servicios ecosistémicos, que pues el fundamental es el agua, la captura de carbono, la diversidad genética, la estructura, ¿no? Son muchos servicios que son fundamentales para la vida del ser humano en el planeta. Y si tenemos afectación en disminución de lluvias, que está causando pues la pérdida de justamente esa disponibilidad de agua en el ambiente, disminuyen las lluvias, hay todo un trastoque, ¿no?, del equilibrio natural que se tiene, no solamente a nivel local, porque hay pérdidas a nivel local de los servicios ecosistémicos, sino a nivel de toda la región amazónica, que ya está evidenciando incremento de la mortalidad de árboles, disminución de la captura de carbono a nivel de toda la región amazónica. Y esto, como les decía, si hacemos lo mismo, pues vamos a tener como resultado lo mismo. Y estamos en una crisis. Tenemos que insertar los temas de diversidad biológica que no necesariamente dicen diversidad biológica, ¿no? Restauración de servicios ecosistémicos para conservación de zonas de alto riesgo de desastres. Necesitamos ¿qué? Cobertura vegetal nativa. Necesitamos eso para disminuir el riesgo a poblaciones locales que están en las partes bajas de las cuencas, incrementar el recurso hídrico, incrementar oportunidades de bionegocios. Hay un sinfín de actividades, ¿no? Y ni pensar en la pérdida de diversidad biológica que está vinculada a los cultivos y las crianzas, como decía Ana María también al inicio. Hay una pérdida bastante grande en estas variedades, y esto está directamente enlazado a los conocimientos tradicionales de las poblaciones indígenas, comunidades, pueblos indígenas que hacen uso de ello. No solamente necesitamos guardarlos en una bóveda, ¿no?, a bajas temperaturas, sino cómo es el manejo, cuándo se cultiva, cómo se siembra, con qué se cruza, cómo se mejora. Ese conocimiento tradicional lo tienen los pueblos, nuestros pueblos indígenas, que también están amenazados por el deterioro, porque de su medio de vida viven en estas regiones, y necesitamos también darles oportunidades y que disminuyan el riesgo a estos defensores ambientales que hemos visto que también están sufriendo mucho, incluso la muerte en los últimos años. Entonces es un tema complejo. La diversidad biológica nos demanda una reflexión que va mucho más allá de este webinar. Hay muchas preguntas y necesitamos pues más espacios de discusión, más espacios para resolver y ayudar a resolver probablemente este problema juntos, para encontrar soluciones aterrizables y que nos permitan tener pues estas metas que sí tienen que ser realistas, pero también tienen que ser ambiciosas para tener resultados de cambio, de verdadero cambio. Muchas gracias. Gracias, Jessica.
Y efectivamente, ¿no? Lo que necesitamos es volver a la naturaleza, reconstruir ese vínculo con la naturaleza. Y ha salido varias veces aquí en este diálogo, en este valioso diálogo que acabamos de tener. Y esta reconstrucción de la relación con la naturaleza de cada uno de nosotros como humanos sobre este hermoso planeta va a permitirnos imaginar aún un futuro, ¿verdad? De lo contrario, es difícil porque necesitamos empezar a comprender que la naturaleza está ahí para cuidarla y para ser coherentes y congruentes con ella. Y aquí también quisiera mencionar que desde cada uno de los actores, solo para complementar por una pregunta que acabo de ver, que me da pie a esto, ya como lo mencionó Jessica Amanso, y es que cada uno de los actores va a tener invariablemente un rol en el cumplimiento del Marco Mundial de la Diversidad Biológica que se firmó en diciembre del año pasado. Entonces, todos desde sus responsabilidades y funciones va necesariamente a cumplir un rol. Y desde este punto de vista también quisiera mencionar que desde la Universidad Católica estamos armando, diseñando una propuesta formativa que tiene que ver con estos nuevos desafíos en el marco global de biodiversidad, especialmente dirigidos a los gobiernos subnacionales. Así es que todos tenemos la pelota en nuestra cancha, como podríamos decir, y agradeciendo a cada uno y a cada una de nuestros participantes de esta mañana. Quisiera solamente cerrar con una frase que encontré precisamente hace un par de días en el Museo de la Biodiversidad que tiene la Universidad Autónoma de México, en México, obviamente, que me resultó muy interesante y la traje para compartirla con ustedes. Es una frase de Jane Goodall, que es una primatóloga muy conocida a nivel global, y ella dice: no puedes pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Así es que aquí estamos y aquí seguiremos generando estos espacios para que cada quien vaya encontrando desde sus organizaciones, desde su nivel personal, de qué manera podemos todos empujar este coche, como se diría, y cumplir con estos enormes desafíos que tiene nuestro país, que tiene la región de América Latina en cuanto a estas metas de la biodiversidad. Nuevamente, feliz Día de la Biodiversidad, pero sobre todo felices, ¿verdad?, de asumir estos desafíos y de seguir dialogando como lo hemos hecho esta mañana. Quisiera, por favor, antes de cerrar, invitar a nuestros panelistas y a nuestra expositora, Ana María, a que todos puedan prender sus cámaras para hacer una foto final. Y bueno, obviamente volver a agradecerles. Gracias infinitas por darse este tiempo de atender esta conferencia, a ustedes que han hecho el uso de la palabra y que han podido compartir sus reflexiones, y a quienes se han dado el tiempo, estas 250 personas que nos han acompañado, pues cada una de ellas se lleva algo o muchas reflexiones. Así es que ahí va la foto final. Muchas gracias. Y palmas para gracias a todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Ana María. Gracias, un placer haber estado con ustedes desde lejos, pero con el corazón en Lima. Que estén bien. Muchas gracias, Ana María. Un gusto. Felicitaciones, Ana, por tu nuevo cargo en el IAI. Nosotros trabajamos mucho con Marcos y BES y IAI han trabajado conjuntamente muchos años, así que bienvenida a bordo y espero que nos conozcamos pronto. Así es, Ana. Gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias a los directores. también. Muchas gracias, Gracias, Ana. Miguel. Gracias, Un Cristina. placer. Un abrazo. Flavio, muchas Rosana, gracias. Cristina, un abrazo.